Mismo autor. Entonces, sin más, te cedo la palabra, Ignacio. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Alberto. Gracias por permitirme hablar de este cuadro delante del cuadro, aquí en la iglesia. Para mí es un honor poder hablar de este cuadro que nos recuerda que la ciudad de Sevilla fue una vez la nueva Roma. Aquí, junto a San Cristóbal de la Catedral de Sevilla, se unió lo más alto del Renacimiento romano con la ciudad. 50 años antes, Torrigiani había venido a la ciudad y acaba terminando muerto en la cárcel de la Inquisición de Sevilla. Esta obra reúne a dos de los personajes más interesantes que nos ha dejado la segunda mitad del siglo XVI. El historiador Gonzalo Argote de Molina y el pintor viajero Mateo Pérez d'Alessio. El templo ha sido restaurado recientemente, dando hoy una impresión mucho mejor de la que encontré en el año 2012 cuando comencé la investigación sobre la pintura. Por esto considero que es importante y apropiado destacar el valor de esta gran obra manierista dentro de la historia del arte y de la historia de la ciudad. La investigación quedó reflejada en un artículo de la revista del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla en 2015. Dicho trabajo se enmarca en el contexto de mi tesis doctoral. Cuando me enfrenté a la obra por primera vez, descubrí que no existía una fotografía reciente de la pintura. Encontré la obra ya restaurada a los pies del templo y en condiciones bastante decentes, aunque no lo que esta obra requería, puesto que estaba fuera del retablo donde había permanecido muchos años, al menos desde que en 1972 Messe y Gisbert publican esta foto en el primer trabajo sobre el artista Pérez d'Alessio, que lo sigue después Cabrillana, que es una de las mejores obras que hay sobre Santiago, y después Valdivieso. Todas recogen una obra sin restaurar, con pérdidas de pintura en la cara del santo y en partes de la tela. El primer paso para estudiar la obra de arte es realizar una minuciosa inspección directa y realizar fotos con la mayor calidad posible. Fueron muchas sesiones fotográficas en 2012, primero con la ayuda de mi amigo Jorge Cerquera y luego con Daniel Puertas Márquez, el colega historiador del arte que realizó las fotos finales. Además de contar con la ayuda de Ángeles, que siempre nos facilitó el trabajo y nos ayudó en todo lo posible. Angelita. Esta es la imagen que hoy se puede ver repetida en casi todas las publicaciones que tratan este tema y que, por cierto, nadie cita tras los más de 9 años que lleva publicado el artículo y disponible en la web. Daniel Puertas Márquez realizó también la foto por partes y su composición para el artículo de San Cristóbal de la Catedral Sevillana. Como vemos, en la primera búsqueda de Internet aparecen los artículos donde se usa la imagen de Dani Puertas y es muy fácil de identificar porque además de la nitidez y el colorido nos faltaron pequeñas partes en el montaje de la misma que no quisimos falsear. Recientemente, como he comentado, fue restaurado el altar mayor por Delegación de Patrimonio, Archidiócesis de Sevilla, a cargo de los restauradores Agustín Martín de Soto y Antonio Gamero, frente a un equipo de 13 alumnos de restauración de la Universidad de Sevilla, recuperando con gran acierto la pintura en su emplazamiento original. Quiero agradecer a Agustín que haya compartido conmigo las imágenes de este momento para esta charla. Este cuadro fue encargado por Argote de Molina al pintor Mateo Pérez d'Alessio en 1584, mediante un contrato por el que se le obliga a pintar durante un quinquenio. Esto lo convertiría en su pintor de cámara, obligándole así a residir en su domicilio y a hacerle pintar todas las cosas que le fueren mandadas, así en Sevilla como en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Debía decorar asimismo el museo y la biblioteca, además de pintar el cuadro de Santiago para la capilla funeraria de Argote, en esta iglesia de Santiago. Celestino López Martínez destaca lo peculiar del contrato. El original lo busqué sin éxito y hace unos pocos meses lo localizó el catedrático don Francisco Herrera, que lo expuso en una conferencia. En este contrato, además, vemos que Alessio deja a cargo de Argote a un menor, que posiblemente sea Felipe d'Alessio, hijo desconocido hasta la fecha del pintor y de María de la O, del cual existe una carta de embarque a Perú en 1598, en el Archivo de Indias. El permiso de embarque está fichado el mismo año en el que Alessio celebra su boda en Lima, con otra señora, doña María Fuentes de la Cadena. Argote de Molina fue uno de los primeros coleccionistas. Su colección era un museo manierista del tipo Wunderkammer o Sala de las Maravillas, siendo una de las más célebres de la segunda mitad del siglo XVI. Constaba de una biblioteca, armas antiguas, una galería de hombres ilustres relacionados con la tradición de la antigüedad clásica, que él mismo había encargado a Sánchez Coello, el pintor del rey, así como fragmentos de la antigüedad y curiosidades, animales exóticos y rarezas con intención científica. Llegó a tener tal fama que Felipe II visitó de incógnito, como describe Pacheco. Obligaron a su majestad en 1570 a venir en un coche disfrazado, a honrar tan celebrado camarín.
José Ramón López Rodríguez, en su historiografía, hace un guiño a la edad de Argote, que por aquel entonces contaba con 22 años, y a la seriedad de Felipe II. Argote se convirtió en el primer editor español de obras antiguas desde una perspectiva filológica, tratando de contextualizarla con adición de nuevos materiales. Edita El Conde Lucanor del infante don Juan Manuel, nieto del rey Fernando el Santo, al que le incenta un discurso de la antigua poesía castellana y otro discurso de la lengua antigua castellana. Publica la historia del Gran Tamorlán de Ruy González de Clavijo, otro libro medieval de viajes, y también edita el libro de la Montería de Alfonso XI, ampliándolo y comentándolo, donde añade la caza de animales exóticos, americanos, toros y una égloga pastoril que describe el bosque de Aranjuez. En 1588 publica La nobleza de Andalucía y lo firma como el conde de Lanzarote. En 1596, Argote de Molina, dejando inacabada su historia de Canarias, muere. Actualmente se considera que se trata de la historia de la conquista de las 7 islas de Canarias y que Abreu Galindo es un seudónimo del propio Argote. Además, logró un papel destacado entre los investigadores de archivos de la segunda mitad del siglo XVI. Incluso obtuvo una orden de Felipe II que le permitía ver los archivos del reino. Obsesionado con temas de nobleza, Argote estaba buscando una manera de acreditar su estatus, con el uso de las letras, el encargo a Sánchez Coello, pintor de su majestad, y el mecenazgo a Mateo Pérez de Alessio, pintor de su santidad, elevaría su categoría social. Sus éxitos en la batalla y, por último, con su boda, culminaría su apoteósica ascensión a la nobleza. Pero estas aspiraciones se vieron truncadas, primero por el secuestro a manos del pirata berberisco Morato Arraez, de su mujer y su suegra, la marquesa de Lanzarote, la que al poco de conseguir su liberación muere, y en la segunda nupcia de su suegro, este tiene un heredero varón, y ambos terminan con un largo pleito por el título y las deudas, lo que seguirán pleitos con la Inquisición. El año antes de su muerte demostrará su pericia militar participando en la defensa de la isla contra el pirata Drake. Argote tenía la esperanza de convertirse en marqués consorte de la isla. Estas ilusiones iban paralelas a su interés por los libros de heráldica y de caballería. Fue lo que le llevó a ser reconocido en Sevilla, en la Sevilla de fin de siglo, como un hidalgo soñador y megalómano, asunto por el cual se ha querido relacionar como inspirador del Quijote. De hecho, Miguel de Cervantes fue vecino, correligionario y parroquiano del Provincial, y se sospecha que ambos estudiaron en la escuela de gramática que disponía la Compañía de Jesús en la Colación de Salvador. Así que Cervantes estaría al tanto de las peripecias del hidalgo sevillano. Por esto, algunos historiadores, como Bruqueras de Castro, creen que la vida de Argote inspiró a Cervantes a la hora de escribir su Quijote. Esta actitud, a finales del Renacimiento y del siglo, se han estudiado dentro de investigaciones en torno a la historia de las mentalidades. Autores como Peter Burke nos hacen entender mejor actitudes como la de Argote y comprenderlas dentro del marco de la intelectualidad de la contramaniera en toda Europa. Y Sevilla, como el centro económico, no podía ser menos. Burke denomina el manierismo final un otoño del Renacimiento, donde destaca un conjunto de pervivencias y recuperaciones, tanto en el humanismo como en las artes, que se observan a través de unas claves: un regreso al pasado medieval, un abandono del latín y de las lenguas vulgares nacionales, la gloria de la historia nacional y la persecución inquisitorial del humanismo erasmista, como el que se había difundido a mediados del siglo con la Academia Sevillana de Manlara. El otro personaje, Mateo Pérez de Alessio, tenía aproximadamente la edad de Argote. En la documentación vemos que cambia constantemente de nombre: Mateo de Leche, Mateo de Alessi, Mateo de Alequio. En el año 99 los historiadores Paresete y Lepri lo denominan como Mateo de Agodi, añadiéndole, donde termina la documentación, una vida casi mítica, de escapadas, huidas, espionaje y piratería, que corresponderían desde mi punto de vista a la mezcla de varias biografías. Alessio comienza sus trabajos en la década de 1560, cuando realiza los primeros trabajos documentados en las villas romanas, como la villa de Este o la villa de Tívoli, bajo la tutela de Federico Zúcaro y Cesare Nevia. Tras las experiencias en la villa, realiza su mayor encargo en la Capilla Sixtina. Pinta frente al muro del juicio final el fresco de la defensa del cuerpo de Moisés, del que más tarde repetirá algunas figuras en Sevilla, donde dice Pacheco que trajo cartones y bocetos. Esta participación en la Sixtina le sirvió para autodenominarse pintor de su santidad, cargo que no le correspondió, pero que le valía para entrar en los elitistas círculos sevillanos. Muchas de las figuras que vemos ahí aparecen en la obra que tenemos detrás, y ahora lo vamos a ir viendo. Más tarde lo vemos en Roma. Ya como artista consagrado trabaja en la iglesia rectoral de Santa María Anunciata de Gonfalone, llamado el Oratorio Gonfalone, trabajando mano a mano con sus antiguos maestros, Federico Zúcaro y Cesare Nevia. Este oratorio es considerado la capilla sixtina del manierismo. Hoy se usa para sala de conciertos. Alessio se encarga de pintar al rey David y a profetas y sibilas, pero aquí acontece otro asunto, una de sus peripecias, y es que tras algún problema parece ser que destruye parte de su pintura, y para huir de la justicia escapa a Malta.
que era en ese momento territorio español. Años más tarde, en 1606, Caravaggio repite el mismo periplo huyendo de la justicia romana. En 1576 se encuentra en Malta, donde realiza, entre otras obras, los frescos del Gran Asedio, una de las grandes epopeyas bélicas más importantes de la época, que fue el intento, por parte de la Armada turca, de tomar la isla de Malta y así tener el control del Mediterráneo. Estos frescos los realiza en la sala de embajadores del Palacio de la Orden de Malta en La Valeta. En 1581 regresa a Roma tras solucionar los problemas legales. Lo vemos documentado en la Academia de San Lucas y en la Academia de los Virtuosos del Panteón, con sede en el Panteón de Agripa, donde se le documentan las actas desde 1581 hasta enero de 1583. Durante esta segunda estancia romana, la actividad de Alessio como grabador es intensa. Realiza con gran éxito la serie de los grabados de los frescos del asedio a Malta, pero tampoco le faltan encargos importantes, como San Eloy de los Orfebres, Iglesia de la Hermandad de los Plateros, o el grabado de la Conversión de San Pablo, localizado en el British Museum, grabado por Pierre Perret en 1583, el mismo año que llega a Roma. Este grabado es muy interesante también por el ejemplo de los derechos de autor de la época, que mantiene los derechos sobre el diseño a través de una bula papal que se puede leer en el texto a pie del grabado. En 1583 está ya documentado en Sevilla, realizando el impresionante fresco de San Cristóbal en la Catedral Hispalense, que pinta bajo las normas iconográficas del licenciado Pacheco. Luego lo tenemos ya en la iglesia de Santiago bajo la tutela de Argote de Molina, que era perteneciente al mismo círculo intelectual que Pacheco y con el que firma su acuerdo. Bajo el mecenazgo de Argote realiza el primer gran cuadro de altar de la pintura sevillana, este Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo. El retablo mayor lo encarga Argote de Molina a Andrés d'Ocampo en 1589. La obra se paralizó por falta de liquidez y posteriormente por la muerte de Argote, siendo terminada 10 años más tarde, en 1599, por doña Francisca de Mesías, hermana de Argote, que le pide a Ocampo que siguiera, pero según el diseño de Belmondo Resta. Se reformó el altar en dos ocasiones, una en 1679 y otra en 1789, cuando se amplió decorándose con profusión de molduras de estilo rococó, dándole la imagen que vemos hoy. El retablo original constaba de un banco y un único cuerpo de altura de orden gigante, articulado por 4 columnas corintias que albergan las pinturas de Alessio y un gran ático en cuyos laterales se disponían medallones con el ángel y la Virgen de la Anunciación. En el centro un gran relieve con el Padre Eterno y el Espíritu Santo. En el banco de retablo vemos los relieves de San Francisco y San Hermenegildo, franqueando un sagrario ochavado que en inicio contaba con 2 cuerpos, que tenía San Felipe y Santiago en el primer cuerpo y San Pedro y San Pablo en el segundo. Este segundo cuerpo se suprimió en 1789. La novedosa tipología de este retablo, llamada Gran Lienzo de Altar, que llega a finales del 16 desde Italia, se configuraba mediante un lienzo o lienzos más pequeños en los bancos y otras partes del retablo. Este esquema fue introducido por Alessio, siendo este el primero que se conserva de esta tipología. Posteriormente le seguirán otros, como Juan de Roela, en la capilla de Santiago de la Catedral Hispalense. Cabe mencionar que en el presbiterio hay pinturas murales con escenas de la vida de Santiago, atribuidas a Pedro de Guillén en 1770. A un lado representan la predicación de Santiago, mientras en el otro se puede apreciar el martirio del santo. Ambas pinturas se encontraban en pésimo estado de conservación y hoy podemos contemplarlas ya restauradas. En época reciente se colocaron imágenes de la Hermandad de la Redención de la Virgen del Rocío de Antonio Castillo Lastrucci. Argote redactó una carta autobiográfica que dedicaba a su hijo para colocarla en su capilla, la cual no sabemos si llegó a figurar, pero lo que sí figura es una modesta lápida que aún subsiste y reza así: esta capilla mayor y entierro es de Santiago Argote de Molina, provincial de la Hermandad de Andalucía, y 24 que fue de Sevilla y de sus herederos, acabóse en el año de 1600. En el libro de la nobleza de Andalucía, Gonzalo Argote de Molina cita cada uno de los detalles que aparecen en la obra: escudo, armas, banderas e incluso un retrato del propio Argote. Podemos apreciar la relación establecida entre ambos, donde el poeta guía la mano del pintor. Esto puede verse desde el contrato. El programa iconográfico que se esconde tras la obra solo puede surgir a través de una profunda colaboración. En el contrato firma: me obligo de hacer y pintar todas las cosas por el susodicho me fueran mandadas. El artista debía de vivir en la misma casa que su mecenas, prestar atención a sus instrucciones y darle clases nocturnas de pintura. Seguramente la gran colección de Argote le debió de servir como una valiosa fuente de referencia al artista. Para Argote, la pintura sería el culmen de sus aspiraciones nobiliarias, todo un manual de referencias históricas e iconográficas con el fin de justificar su autopromoción, que junto con sus demás facetas, la militar, mecenas, los matrimonios, le ayudarían a crear un escenario donde la literatura, la historia y la pintura se dieran la mano.
Ese es el escudo de armas de Argote, y abajo podemos ver a estos dos lobos que aparecen en la esquina, que aparecen al fondo del cuadro, que ahora vamos a ver. El caballo es el primer elemento del cuadro a analizar. El santo se nos presenta como un caballero victorioso, un héroe medieval que tenía que ir a caballo, un símbolo de estatus y superioridad, como venía ocurriendo desde la más remota antigüedad. Así se evidencia desde las estelas funerarias micénicas hacia el 1500 a.C., los relieves del arte rupestre sasánida, la caballería tracia en un ánfora de figuras negras, el famoso sarcófago de Alejandro Magno, o relieve del arco de Galerio de Tesalónica, o un denario de Caracalla. En todos los ejemplos vemos cómo se repite el mismo modelo. El jinete aparece en actitud de aplastar al enemigo que cae a los pies del caballo. El caballo blanco es sin duda el más popular de los elementos identificativos de su iconografía. Esta característica de Santiago se mantiene desde las primeras representaciones medievales y se repite en los textos más antiguos. El primer manuscrito que menciona al caballo blanco es la Historia Silense, en 1120. En ella se narra que en el año 1064 el rey Fernando obtuvo auxilio del apóstol en el asedio de Coimbra. El día previo a la victoria, a un peregrino que rezaba a Santiago, ya como Santiago soldado, se le aprecia mostrándole un caballo blanco. Dicha anécdota es recogida posteriormente en el Códice Calixtino en el año 1173. Me veréis constantemente en un caballo blanco. Aparece en el privilegio del voto a Santiago recogido en la primera crónica general en 1270. Pero también considero obligado añadir, como dice Cabrillana, a un mito que repite la misma iconografía y que puede haber sido el origen de esta vocación a través de las permeables fronteras. Se trata de un santo musulmán que a lomos de un gran caballo blanco porta una bandera, el Mahdi. Aparece en la batalla dispuesto a defender a sus creyentes. Los estudios sobre este mito se basan en las leyendas recogidas por los sufíes en 1141, leyendas que son aprovechadas por los emires para usarlos como emblema para la lucha contra los cristianos. El caballo recuerda al pintado por Rafael en la estancia vaticana. Se encuentra apoyado sobre sus patas traseras, levantando las delanteras, una acción que en las artes ecuestres clásicas se denomina levade, o curvete si el caballo avanza en esta postura. El santo no porta estandarte, como cuentan las crónicas, puesto que sostiene con la mano izquierda las riendas del caballo, en las que Alessio les da gran importancia. Esto podía ser una de las indicaciones del noble artista. Conocemos la relación de Argote de Molina con el capitán Pedro de Aguilar, quien por aquellos años publica el Tratado de las Jinetas de Caballería, dentro del cual hay un soneto que se considera la primera obra conocida de Argote. En el Tratado de Pedro de Aguilar, en 1570, describe la manera de sujetar las riendas que gráficamente muestra Alessio en el cuadro. La levade es una postura especialmente difícil dentro del arte de la doma y es además una de las poses más representativas. El artista no solo ha destacado el agarre de las riendas como en el libro, sino también ha querido dar una importancia especial a las bridas. Esto es porque se relacionan con la templanza, siendo esta una metáfora del control de las pasiones. La imagen del jinete dominando un caballo fue popularizada por Alciato como símbolo del buen gobierno, en el emblema 35. El caballo es un símbolo común de la pasión desenfrenada en el Renacimiento. Alciato ilustra a un jinete sobre un caballo encabritado bajo el título In adulari nescentum. El caballo no sabe cómo halagar a su amo, trata a todos por igual. Él tirará a todos menos al que realmente sabe cómo mandar. El caballo no respeta al caballero por su rango ni condición, sino por su capacidad, por lo que el príncipe debe aprender este arte fundamental de la equitación o será juzgado indigno de gobernar. El escudo que vimos antes en el libro de la nobleza de Andalucía es el escudo de los Villalobos, uno de los elementos directamente identificables en su libro, donde además Argote menciona su encargo a Pérez de Alessio. Aquí añade el entronque de su familia directamente con los protagonistas de la batalla, haciéndolos partícipes, lo cual se visualiza en el cuadro a través del emblema de los Villalobos, los dos lobos pasantes representados en el estandarte que aparecen en primer lugar. El mismo elemento lárdico de los dos lobos aparece también en el escudo de armas de Argote, cuyo escudo aparece representado en el prólogo de la nobleza de Andalucía, por lo que se cree que la familia Villalobos debió entroncar con la familia de Argote. Cuentan las crónicas que la bandera de clavijo, a la que se conoce también con la seña o la enseña, fue portada en el año 844 por el alférez del rey Ramiro I, Luis Osores, señor de Villalobos, en la contienda contra las tropas de Berramán II en Clavijo. En el siglo XV fue cedido al municipio de Astorga con la condición expresa de que fuera portada en procesión hasta la catedral todos los años el día de la Anunciación.
En la actualidad se conservan algunos fragmentos originales de dicha bandera en una arqueta de madera forrada de terciopelo rojo, junto a documentos que acreditan su legitimidad. En la bandera se representa sobre un fondo amarillo dos lobos pasantes de color rojo y se encuentra bordeada de triángulos rojos y azules. Argote se vincula con la acción de sus antepasados mediante su propia participación en la Guerra de las Alpujarras. Encontramos otra curiosa figura, la del soldado vestido a la romana, es decir, con coraza, falda corta y borgoñota con penacho. No nos cabe la menor duda que se trata de San Miguel, como supuso Cabrillana y como el propio Argote lo cita en su biografía, del apóstol Santiago y del glorioso San Miguel y del santo rey San Fernando, es quien yo tengo por abogado. Tomó las armas la ciudad de Úbeda por la imagen del arcángel San Miguel, por quien refieren que tal día fue ganada a los moros. Formalmente, esta figura rememora al San Miguel que Alessio pintara en la Capilla Sixtina, concretamente en la figura del santo que desciende del cielo, en medio de otros dos ángeles que portan sendas espadas vistiendo la coraza ceñida a la romana, con detalles en la cintura y el pectoral de color azul. Levanta una lanza en la mano derecha mientras que alarga el brazo izquierdo en actitud de ataque contra los demonios que intentan robar el cuerpo de Moisés, lo cual contrasta con su gesto sereno. Seguramente esta figura formaría parte de los dibujos y bocetos que trajo Alessio a su llegada a Sevilla y con los que se defendió de los ataques de los artistas locales. Además, lo usó para presumir de su condición de artista del sumo pontífice. Hace pocas modificaciones del original, donde vemos que porta una borgoñota menos fantasiosa que la romana, y quizás inspirada en la colección de armas del museo de su mentor. Podemos ver la misma indumentaria en el esse homo de su maestro Cesare Nebbia en el oratorio de Gonfalone, en el soldado que observa la escena que porta una borgoñota plumeada parecida a la sevillana, e igualmente la llevan los soldados de la coronación de espinas de Federico Zúcar. El pie izquierdo se adelanta en ambas figuras en pos del escorzo y porta los característicos coturnos, que eran considerados en el clasicismo como ropa divina y que se caracterizan a los ángeles en el Renacimiento y en el Barroco. Es especialmente identificativo en la indumentaria del arcángel, aunque también se observa en otros personajes como el rey David que Alessio pintara en el oratorio Gonfalone, con idénticos coturnos que en la Capilla Sixtina. Los detalles de la armadura coinciden con pocas modificaciones en las dos figuras, en la de Roma y la de Sevilla, pero el gesto sereno se cambia en Sevilla en un gesto de esfuerzo. La mirada entornada y decidida de Roma se llena de ira en la de Sevilla. El interés de representar la emoción está patente. El principal papel del arcángel San Miguel es el de guerrero espiritual, el enemigo de Satanás, y su nombre significa quien como Dios. Es el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana, y se le representa con armadura de guerrero o soldado centurión, y casi siempre lleva una espada o una lanza con la que vencer a su enemigo. Tanto a nivel literal como simbólico, el arcángel representa la justicia y la lucha por el bien, y de ahí la simbología básica entre los cristianos y musulmanes, estos últimos representados, como luego veremos, muy similares a los demonios que pintó en la Capilla Sixtina. En la tríada de Argote se cita al santo rey San Fernando, además de San Miguel y Santiago. La nobleza de Andalucía cuenta que es descendiente de Martín Ruiz de Argote y que consta en las crónicas del rey don Fernando, ganando los moros a la ciudad de Córdoba y muriendo posteriormente en la guerra. Es por lo que este rey representado tras el santo ha sido interpretado por algunos autores más como San Fernando que como Ramiro I. La imagen del rey Fernando hasta esa época guarda mucho mayor parecido con la representada en el cuadro de Alessio que con Ramiro I, como vemos en el tumbo A del siglo XIII de la Catedral de Compostela o en los dibujos de Fernando del Castillo, donde vemos que Fernando es representado de mediana edad, barbado y castaño. En las representaciones posteriores, a partir de Pacheco, veremos un Fernando III más joven. Estas escenas históricas se irán incorporando siempre a la moda del momento, de forma que será habitual representarlo con bigote y perilla, que es como queda fijada la iconografía del santo. Resulta llamativo cómo los retratos de las dos figuras de santos, San Fernando y Santiago, aparecen enmarcados con una capa flotante, al estilo de orla que enmarca ambas figuras, como si el autor quisiera separarlos del resto. De esta forma de mantar las figuras es heredera de la tradición romana. Recordamos el Ara Pacis Augustae, que justamente en la época en que Alessio se encontraba en Roma, estaba en fase de excavación. Muchos artistas dejaron constancia evidente de estos débitos a estos restos antiguos en sus obras. Puede ser esto unos guiños a la antigüedad o puede ser que lo usara como símbolo para resaltar una divinidad, como se hacía en la época clásica, creando una orla, lo cual apoya la teoría de que Ramiro no es otra cosa que San Fernando elevado a la santidad. Dicha santidad era defendida en esta época desde la ciudad de Sevilla y sus círculos intelectuales, aunque todavía no era reconocida oficialmente.
Podemos ver la misma composición en orden en su grabado de San Pablo, donde observamos el mismo manto enmarcando la figura de Cristo en el rompimiento de gloria. Un elemento importante en la iconografía del santo es la espada, atributo que nunca falta, ya que esta institución es una orden de caballería. Es una orden militar, también llamado Orden de Santiago de la Espada. Desde su comienzo fueron nombrados en los documentos como fratres de espada. El atributo característico durante la Edad Media de Santiago el Mayor como apóstol es la espada, en recuerdo a su martirio y decapitación. Pero para la orden, la espada es el símbolo de las 4 virtudes cardinales: fortaleza, prudencia, temperancia y justicia, relacionadas estas con las partes de la misma, como indican las reglas de la orden. La importancia que le concede en la pintura no es gratuita, tiene que ver con un evidente paralelismo con la del rey San Fernando, que era venerada desde tiempos de Argote. Cuentan las crónicas que Juan II, siendo infante, fue a honrar la espada, a besar la mano y el pie de San Fernando. Dicha espada se saca en procesión desde el siglo XIII, en la actualidad se desarrolla dentro de las naves interiores de la catedral, pero resulta completamente desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Siguiendo la hipótesis de Cabrillana, hemos querido ver un retrato del propio Argote en la cara del santo. Los rasgos de este son muy específicos, destacan los ojos, la nariz, como describe Lope de Sedano, mediana estatura, el rostro abultado, la frente espaciosa, ojos alegres y vivos, la barba y el cabello largos y bien puestos. Según Pacheco, abandonó las armas por las letras, y este sería su aspecto en el momento del cuadro. El pelo largo y la barba. Así que lo hemos comparado con el retrato del libro de Ilustres Varones de Pacheco, que probablemente también fuera una copia de un original de Alessio, y el más fiel a su figura. Al sobreponer ambos retratos vemos que encajan a la perfección y observamos que coinciden con precisión los rasgos básicos de ambos retratos, pudiendo con mucha certeza suponer que son la misma persona. Es decir, Alessio se representa al santo con las mismas facciones de Argote. El santo tiene la mirada perdida hacia la parte superior del cuadro, hacia una zona que creemos desaparecida. Hice un vídeo en el que se veía la superposición. Se ve. Como vemos, es la misma cara. Otra figura que aparece destacada de los demás es el emir, al que hace referencia López Martínez. Podría ser el retrato de un rey a la mar, que aparece justo en la bóveda central de la Sala de la Justicia de la Alhambra. Pintura que seguro que vio Argote en sus muchos viajes y de las cuales habla Hurtado de Mendoza, como los reyes granadinos. Esta dinastía, que coopera con los reyes cristianos, como cita el propio Argote en su nobleza, obtendrá por ello su escudo de la mano del rey Fernando. La historia resalta la amistad entre el rey cristiano Pedro I y el nazarí Mohamed V de Granada, tanto que el primero levanta un palacio de factura musulmana donde se lee Gloria a nuestro Señor el sultán don Pedro, y Mohamed V a su vez envía al alcázar de Sevilla al arife granadino, y don Pedro le envía pintores mudéjares toledanos a decorar los nuevos palacios de la Alhambra entre 1364 y 1369. Esta amistad revela una relación entre las costumbres musulmanas en la península, de ahí que existan pinturas figurativas en el techo del Salón de la Justicia de la Alhambra. El historiador africano Ibn Khaldun, que vivió en los palacios de la Alhambra como invitado de Mohamed V, relata en su biografía que visitó al rey don Pedro en Sevilla en el año de 1363, criticando duramente esta convivencia con los cristianos en sus crónicas. Aunque se habla del carácter antimusulmán del cuadro, hay detalles que no pasan desapercibidos, como que Argote se preocupó de que Alessio decorara con una grafía árabe el primer escudo que aparece representado en el cuadro, donde se reproduce 7 veces la misma frase de inspiración coránica: Solo Alá es vencedor. Esta frase forma parte del lema de los reyes nazaríes, el cual encontramos reproducido en los salones de la Alhambra. Pero en contra de la opinión de Cravillana, creemos que no se representa como forma de desprecio, sino de conocimiento, ya que sabemos que Argote en su librería tenía varios ejemplares manuscritos en lengua árabe y otros tantos traducidos. Profundizando algo más en el emblema, Pavón Maldonado aclara la confusión histórica de este motivo, resultando ser el escudo de la Orden de la Banda, instituida por Alfonso XI en el año 1331, que tomará como modelo Mohamed V por su amistad con el rey don Pedro. Los ejércitos de la Banda ayudaron a Mohamed V a recobrar su trono granadino en 1362, mientras que en el 68 las tropas nazaríes auxiliaron a la de don Pedro para recuperar Córdoba. Estos datos testimonian la amistad entre el nazarí y el rey don Pedro, siendo este el verdadero fundador del escudo nazarí de la Banda, al cual le añade el emblema Solo Dios es vencedor y le cambia los colores.
De esta manera, el escudo de Don Pedro pasa a ser el modelo del nuevo escudo nazarí. Pero la fuente Alcántara dice que el lema y la bandera se remontan a la batalla del Arco, donde según la leyenda musulmana había sido ondeado por un ángel a caballo blanco, como el propio Santiago. Los escudos en formas caprichosas responden al estilo marianista. Contienen emblemas y funcionan como tarjas, un elemento decorativo antes que funcional. Podemos ver algunos escudos extraños de este tipo en las figuras alegóricas de las pinturas manieristas, decorando los fondos arquitectónicos. Estas extrañas formas aparecen también en las estancias vaticanas que Alessio vería en Roma, a lo que se suma su experiencia en Malta, donde vería de primera mano los escudos de la Armada turca. El artista hace una mezcla deliberada de ambos conceptos, el fantasioso ideal como tarja, soporte de un emblema, y la forma curva de los estudios de Malta, añadiendo a estos unas volutas en las esquinas y dándole así un cuerpo más estilizado. El escudo de 3 lunas de plata sobre banda verde en fondo rojo se corresponde con la bandera del Imperio Otomano en el siglo XVI, de la que Alessio hace una versión libre e inserta en el cuadro de la batalla de Clavijo. Los moros simbolizan el mal, los temores de los cristianos en una época de gran inseguridad, simulando así un gran triunfo del bien sobre el mal, que aunque no deje de ser una simbología maniquea, es precisamente lo que le confiere mayor calado dentro del inconsciente colectivo. Los moros representan en suma a los enemigos de la fe católica, y en la iconografía de la época son representados con el símbolo del antagonismo religioso, seres fanáticos, deformes y monstruosos, ya que la belleza física se consideraba expresión de la belleza moral, llevando a su enemigo a su identificación con los demonios. Son las mismas caras que Alessio realizó frente a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Los demonios de Alessio huyen a la derecha de la obra, escondiéndose en una gran cueva. En Sevilla podemos ver al fondo cómo las tropas que huyen a lo lejos también van a una especie de cueva. El soldado que cae bajo el caballo intenta cubrirse con su adarga, es una versión del demonio que San Miguel va a clavar su lanza en el fresco romano, con casi la misma postura, la pierna derecha algo estirada hacia atrás y la izquierda flexionada hacia adelante, mientras que alza el brazo izquierdo en actitud defensiva. El soldado de Sevilla parece mucho más forzado. El giro de la cabeza da la impresión de irreal. El de Roma mantiene dentro de lo forzado y manierista una pose más natural. Los ojos muy abiertos y la boca en actitud de gritar son muy parecidas. En Roma el demonio parece sonreír, pero el soldado de Clavijo soporta con estupor el ataque del santo. Otra semejanza es la del soldado que huye detrás del emir, con ambos brazos hacia adelante y recibiendo en la espalda una tremenda herida de lanza. Otra figura interesante, aunque muy difícil de ver, es la de un personaje que con gesto de horror se echa las manos a la cabeza y da la espalda a la escena, lo que nos recuerda a la figura semioculta en la escena del fresco de Noé en el techo de la Capilla Sixtina. También en la barca de los condenados del juicio final aparece otra figura con el mismo gesto de horror. En el fresco de Alessio, 2 de los demonios que interfieren por el cuerpo de Moisés son, aunque más dinámicos y exagerados, muy parecidos. Hay una figura de Broncino denominada los celos o la sífilis en la alegoría del triunfo de Venus, donde en la mitad izquierda, como en penumbra, se observa la figura que repite el gesto de espanto. En el Santiago en la batalla de Clavijo, obra de Paulo de San Locadio, fechado entre 1513 y 1518, hay un gran parecido con la de Alessio, aunque el estilo sea muy diferente. La disposición de los personajes, como el soldado que en la parte inferior izquierda, que en la obra de Alessio hemos definido como un San Miguel, aparece en la escena con la parte del cuerpo cortado y con el mismo color de la coraza. La disposición de algunas de las armas que yacen en el suelo y un turbante también coinciden. También coincide un paisaje de playa que se divisa al fondo, sobre todo teniendo en cuenta que en los montes de Clavijo no hay mar. La playa del fondo de la obra de Alessio parece ser un mar cercano a una serranía. Sabemos que los montes de Clavijo están en tierra de Logroño, lejos de cualquier playa. De hecho, que conocían perfectamente a Alessio y su mecenas. Según Cabrillana, es una interpretación de la playa mediterránea que defendió Argote y quizás fuera allí donde refiere cuando habla de su insigne victoria contra los moros, en las playas entre Fuengirola y Gibraltar, donde los moriscos bajaban para ir a Berbería y donde los disparaban los arcabuceros de las galeras reales. Otra interpretación muy válida y muy poco conocida de Santiago es su faceta de protector de los navegantes. Así se evidencia en su representación en el retablo de la Virgen del Buen Aire, de Alejo Fernández, en los Reales Alcázares de Sevilla, basada en el libro de los milagros del apóstol por Calixto II, donde se narra cómo el santo defiende en el año 1101 una nave repleta de peregrinos del ataque de un corsario moro y los guía hasta el puerto gallego, y cómo en el 1102 salva a un obispo de un naufragio.
El profesor don Francisco Arquillo nos comentó que no pudo completar la restauración de la pintura de Santiago de Clavijo, ya que la hermandad le requirió la obra, habiéndose limitado únicamente a la sustitución del bastidor carcomido y a la retirada de un repinte en la zona inferior. Este añadido, que se encontraba plegado por la parte trasera, era un fragmento, como indicaba López Martínez Celestino, que denotaba una pésima calidad y donde abundaban moros muertos que yacían junto al armamento militar. El profesor Arquillo nos facilitó un informe mecanografiado de 1988 donde detalla el estado de conservación de la obra, aportando 4 fotos donde se observa claramente la precariedad, tanto de la obra como de la iglesia. Las humedades corrían por las paredes, la ubicación de la obra era provisional y se encontraba tapando parte del vano de acceso a la portería, provocando que quedara en voladizo la esquina inferior izquierda. Años después, cuando lo estudié, el cuadro se encontraba en unas condiciones bastante aceptables, pero se mantenía fuera del retablo para el que fue creado. A este respecto, López Martínez, quien nos ofrece noticias acerca de las anteriores restauraciones de su ensayo. La primera documentada fue en 1631 por Luis de Ceballos y la segunda en 1716 por Luis de Soriano, en la que el historiador afirma que desvirtúa el original, recomendando una restauración. Celestino cita que a simple vista se ve claramente un añadido de su parte inferior, de 1,6 metros, y dice que aunque este trozo se repite en las figuras y objetos de la parte antigua, pero con inferior calidad técnica. También González de León opina que este cuadro está añadido por la parte de abajo y desdice mucho de la obra. La hipótesis que sostenemos es que este añadido no es, como dice el historiador López Martínez, copia del original, sino que más bien es una ampliación por haberse arruinado la parte superior. El restaurador seguramente prefirió llenar el campo de batalla a los pies del caballo que el rompimiento de gloria en la parte superior que nosotros proponemos. Para mantener esta hipótesis nos basamos en la figura de 2 pies que aparecen cortados en la parte alta del cuadro, donde hay una gran mancha oscura que probablemente sean unas nubes, sobre las que estarían las figuras. Hasta la fecha del artículo nadie los había mencionado, aunque después aparecen en fotos más antiguas. Este punto es significativo recurrir a algunas de las poquísimas obras documentadas que nos quedan del artista, como el dibujo conservado de la colección Alcubierre, seguramente de la misma época sevillana, como indican Mesa y Gisbert. Este nos proporciona una posible similitud con estas figuras que debieron aparecer en la parte superior, componiendo una gloria, la cual estaría formada posiblemente por un Dios Padre e Hijo sentados juntos, dado la diferencia de los pies que hay entre los pies. Si atendemos al espacio restante, estaríamos ante figuras sedentes y no en pie. La falta de documento, tanto escrito como visuales, sobre la obra nos obliga a lucubrar cómo sería esta composición. En el grabado de la conversión de San Pablo, observamos cómo Cristo, desde el rompimiento de gloria, envía un rayo de luz a San Pablo, que se encuentra en el suelo, y al igual que en la obra de Santiago en Clavijo, el santo mira extasiado hacia arriba, de donde le llega un fino rayo de luz que parte desde los pies cortados a los ojos. En otras obras podemos ver cómo Alessio también representa escenas de rompimientos de gloria, como el bautismo de Cristo de la concatedral maltesa de San Juan en La Valeta, donde Alessio coloca también un rompimiento de gloria con un Dios Padre, o la pérdida del niño en el templo que pintó en su tapa americana conservada en el Museo de Chile. Creo que con todo esto le hemos dado algo de luz sobre una de las obras y uno de los personajes, desde mi punto de vista, más interesantes del final del Renacimiento, que permanecen aún desconocidos a los ojos de la ciudad. Hemos intentado darle la importancia que merece a este fragmento de nuestra historia del arte, opacada por la gloria del siglo de oro que le sucede. Es importante investigar, difundir y valorar nuestro patrimonio histórico-artístico porque además de obras de arte son una fuente de información directa sobre un pasado del que aún nos queda mucho por aprender. Lamentablemente hay que estar continuamente recordando de dónde vienen y en qué momento se crearon. Por eso hay que conservarlas y estudiarlas para evitar, en palabras del propio Argote, que la antigüedad los borre de la memoria. Me gustaría aprovechar para concienciar a la hermandad para que al menos durante unos días al año realicen el esfuerzo de trasladar a la Dolorosa de Castillo Lastrucci y podamos contemplar esta maravillosa obra. Gracias por su atención.